Hola a todos, mi nombre es Sandra María Vélez. Hoy vamos a revisar el tema de fisiología de la circulación fetal. Para ello es importante inicialmente comprender y entender que la placenta es el principal órgano mediante el cual se permiten estos intercambios de nutrientes, de oxígeno entre la madre y el feto. Es un órgano feto-materno que tiene una porción materna y una porción fetal. Como habíamos mencionado, se encarga entonces de hacer todo ese intercambio de nutrientes, pero a la vez también de favorecer los desechos o todo lo que es la transferencia placentaria, cumpliendo función de respiración con el intercambio de gases, la transferencia de nutrientes, glucosa, aminoácidos, la síntesis de proteínas a través de la placenta, la excreción de productos de desecho del metabolismo fetal y de conferir inmunidad al feto, permitiendo el paso de inmunoglobulinas. Es una unión la cual tiene una conformación especial. Está compuesta entonces por múltiples microvellosidades que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto, la superficie donde las sustancias pueden hacer esa difusión a través de la madre hacia el feto. Al tener esta superficie aumentada, vamos a tener entonces una mejor disposición para que estos nutrientes puedan pasar hacia el tejido, ya que aumenta el área de exposición. La circulación placentaria materna, básicamente, la sangre pasa del espacio al espacio intervelloso a través de las arterias endometriales que previamente se dividieron en toda esta fase de implantación y de oleadas del trofoblasto en las arterias espirales. La arteria espiral entonces pasa a través de la madre al espacio intervelloso. Generalmente hay distribuidas entre 80 a 100 arterias endometriales espirales. La sangre es vertida entonces a través de estos espacios, hay unos tabiques formados y la sangre se vierte a través de estos espacios. La vellosidad que viene de la circulación entonces fetal puede pasar a través de mecanismos de difusión, la sangre, y puede pasar entonces a la circulación fetal. Lo vamos a ver entonces acá. Por el contrario, cuando el feto ya va a expulsar, ya vamos entonces en el sentido contrario, el feto ya va a desechar todos esos nutrientes, la sangre pasa con poca cantidad de oxígeno a través de las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales se ramifican en el interior de la vellosidad en arterias coriónicas, aquí en la placa coriónica, y aquí es finalmente donde se da entonces ese intercambio. El intercambio de la sangre poco oxigenada hacia el lecho de la madre, hacia el espacio entonces intervelloso, y del espacio intervelloso la sangre oxigenada pasar nuevamente por mecanismos de difusión hacia las arterias umbilicales, las arterias coriónicas y las arterias umbilicales para ser llevadas al feto. La circulación fetal entonces es un sistema un poco complejo. En ella entonces vamos a entender cómo es un mecanismo especial en el cual hay unas comunicaciones por unos sistemas que se manejan de alto y de mediano flujo, que lo veremos a continuación. La circulación fetal, básicamente la placenta, es un sistema de baja resistencia. Esta baja resistencia permite que estos nutrientes puedan entonces pasar fácilmente del espacio materno al espacio fetal. Aporta más o menos el 40% del gasto cardíaco, se consume más o menos el 40% del gasto cardíaco del flujo materno. Recordemos que hacia el final del embarazo, en el momento del tercer trimestre, la placenta se lleva aproximadamente y el flujo uteroplacentario entre 700 a 800 mililitros minuto de la sangre total. La circulación pulmonar es un sistema de alta resistencia, con bajo flujo. Los pulmones en el feto están coplazados, generalmente no tienen entonces un sistema de aporte de riego sanguíneo de gasto y por tanto manejan una presión alta, lo que hace que unas comunicaciones importantes que vamos a ver, estos shunts, puedan permanecer abiertos durante el periodo fetal para poder favorecer la circulación. En cuanto a la oxigenación fetal, la vena umbilical maneja unas presiones entre 55, más o menos 7 milímetros de mercurio, la placenta entre 15 a 25, pero tenemos unas características especiales que van a hacer que el oxígeno sea muy fácil de entregar a los tejidos, precisamente por la composición que tiene la hemoglobina fetal, que el consumo de oxígeno es menor porque las funciones de termorregulación no gastan, digamos, energía, y hay flujo diferencial en algunos órganos. Hay órganos de la economía fetal que necesitan preservarse más que otros, mientras que otros, como no son funcionales, no necesitan tanta irrigación, como ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso del pulmón.
La vena umbilical es en la que lleva la sangre oxigenada desde el lecho materno hacia el feto, mientras que la arteria umbilical es la que saca la sangre ya desoxigenada del feto hacia la madre. La saturación más o menos de la sangre en la vena umbilical está alrededor del 80% y en la arteria umbilical alrededor del 58%. Vamos a ver entonces y a explicar cómo es todo el sistema por el cual se da la oxigenación fetal para poder entender entonces qué importancia tienen estos shunts que mencionamos previamente. Al inicio entonces veíamos que la sangre pasa a través de la vena umbilical, pasa entonces por el sistema placentario y esta que es la vena, entonces empieza a dirigirse al feto. Cuando se dirige al feto, con el 80% de la sangre oxigenada, pasa a través de esta primera, digamos, desvío, que es el ductus venoso o el ductus de Arancio, en el cual se mezcla un poco entonces de sangre que viene proveniente de la vena umbilical, más sangre que viene de la vena cava inferior del feto, lo que hace entonces que al combinarse se disminuye un poco la saturación de oxígeno que tiene. Este mecanismo lo que busca es que la sangre no se desvíe hacia el hígado fetal y pueda seguir entonces de manera ascendente hacia la vena cava. Cuando ya asciende a la vena cava, viene hacia la aurícula derecha y en la aurícula derecha hay una comunicación que es el agujero oval. A través del agujero oval, la sangre que venía de la vena umbilical y ya de la vena cava del feto pasa a la aurícula izquierda. Hay otra pequeña porción de sangre que sí va a pasar entonces al ventrículo izquierdo. Ahorita vamos a mirar qué pasa con esa circulación. Ya en la aurícula izquierda, entonces es pasada al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo es eyectada a través de la aorta para que pueda entonces pasar a hacer circulación a todos los órganos vitales en el feto. Esta sería, digamos, lo que llamamos la primera parte, la circulación superior para ir a irrigar cabeza, miembros superiores. En el retorno venoso superior, entonces tenemos que la sangre que está retornando de la cabeza, de los miembros superiores a través de la vena cava superior, llega a la aurícula y al ventrículo derecho y combina entonces sangre que ya habíamos mencionado, sangre que había pasado de la vena a esa aurícula, esa pequeña porción, y se combina nuevamente, haciendo que esta sangre sea, digamos, un poco más desoxigenada, llegando a una saturación más o menos del 25%, que es lo que trae. Esta sangre es eyectada entonces a la arteria pulmonar, siguiendo entonces la circulación del ventrículo derecho. Cuando es eyectada a través de la arteria pulmonar, se distribuye a los pulmones, pero recordemos que los pulmones no son funcionales, están colapsados y solamente una pequeña proporción, digamos, para mantener la vitalidad y funcionalidad de esos tejidos es necesaria. El resto retorna a la arteria pulmonar a través de una estructura que se llama el ductus arterioso, que comunica la arteria pulmonar con la aorta, es esta estructura que vemos acá, haciendo una nueva mezcla entonces de la sangre que salía oxigenada del ventrículo izquierdo con la de la arteria pulmonar entonces del ventrículo derecho y pasando, digamos, distribuyéndose todo el volumen a través de la arteria aorta para todo el tejido. De esta manera entonces la gran mayoría de la sangre que viene para ser entonces distribuida, que es esta que vemos entonces con este color digamos por la mezcla, lo que hicimos como el rojo con el azul, entonces es la sangre que se va a ir a oxigenar todos los tejidos fetales. Pero bien, entonces cómo va a ser el retorno placentario. A través de la vena cava inferior en las ilíacas produce entonces las arterias ilíacas y las arterias ilíacas producen unas ramas que son las arterias umbilicales, que son las que finalmente van a conducir parte de esta sangre que veíamos que iba ya con una mezcla desoxigenada a retornar a la placenta para ver el mecanismo pues que habíamos visto ahorita de volverla a oxigenar. Este es un gráfico entonces que nos resume cómo la sangre pasa de la vena, hace el desvío a través del hígado por el ductus venoso, llega a la aurícula derecha, en la aurícula derecha pasa a través del agujero oval hacia la aurícula izquierda, una parte pasa al ventrículo derecho, la de la aurícula izquierda pasa por la aorta
y la del ventrículo derecho se eyecta a la arteria pulmonar, que por la comunicación que hay con el ductus venoso, entonces se une nuevamente a la que hay en la aorta y pasa a la circulación, y luego las arterias umbilicales que retornan a la placenta para hacer nuevamente el intercambio. Entonces tenemos unas estructuras muy importantes que se van a mantener abiertas durante el periodo fetal. El agujero oval, el conducto arterioso y el shunt pues que hace el ductus venoso. Estas dos estructuras básicamente son las que van a permitir que la sangre pueda entonces hacer esa característica especial de circulación en el feto. En el momento de nacer, al abrirse los pulmones, al expandirse los pulmones, las presiones en la arteria pulmonar van a cambiar y eso va a generar entonces un cierre del ductus arterioso y a la vez por las presiones que se manejan en la aurícula, por el cambio entonces de las presiones pulmonares, se va a cerrar también el agujero oval. Estos son los cambios postnatales inmediatos por la oxigenación o el primer respiro que van a cerrar estos shunts arteriosos que existen en el feto. Muchísimas gracias.